todos los invitados a la reunión. Así que si quieren ver algo, fíjense porque está ahí. Bien. Profe, una consulta. Sí, Yo la verdad que se me había traspapelado el mail que vos mandaste para, sería el TP1 y 2, viste que mandaste hace bastante ya. sí, El primero era de mandar un artículo, sí. que yo te mandé el TP que estaba colgado en el SED resuelto. O sea que te tengo que mandar el artículo todavía. Y el segundo era de fotos de algunos insectos. ¿Ese te lo tenemos que mandar o era solo para nuestra Eh, información? el de fotos sí, pues era para tu información, lo podías mandar, pero lo que sí tenían que mandar era las características de la lista, o sea, qué tipo de antena, el cuadro que está en la guía. Yo después voy a publicar Perfecto. un poco y veo si les falta algo, se los mando. Les digo, te falta tal uno. Igual a mí también perdón, se me traspapelan, ¿viste? Porque entran tantos mails. Yo busco por el mail y trato de encontrarlos, pero bueno, no es fácil. No se pongan mal si les pido algo, por ahí lo mandaron y no lo encuentro, o por ahí lo deben, me lo mandan, no hay problema. Sí, te lo reenviamos, cualquier cosa. Listo, bárbaro. Bien. Bueno, Bueno, empecemos. O sea, muchas cosas de las que vimos hasta ahora, sobre todo el tema, los prácticos de morfología externa y aparatos bucales, el objetivo nuestro era poder llegar a identificarlos, a clasificarlos, que era una primera parte del diagnóstico. O sea, ustedes se van a encontrar, más allá de que la mayoría son muy frecuentes, hay aplicaciones, hay manuales para identificar fotos, pero el tema de que la identificación de cualquier insecto, aunque no conozcan, la chinche verde seguro la van a ver hasta el techo y la van a conocer. Pero puede ser y es frecuente que aparezcan insectos que no son los habituales. Si uno los puede llegar a identificar hasta orden, aunque no los conozca, tiene muchísima información. Y ese es nuestro objetivo. O sea, ustedes encuentran de pronto una infestación de chinche verde, no hay problema, hay pilas de datos. Pero por ahí se encuentra con una chinche que es roja y es un poco más larga. Y no hay información. Si ustedes la clasifican hasta el orden que es, tienen un montón de información. Van a saber cómo es la metamorfosis, cómo es el aparato bucal. O sea, van a tener una gran cantidad de información aún sin conocer la especie. Y eso nos lleva a otro punto. Ustedes por ahí en sistemática, en botánica, tuvieron acceso, bueno, a la gran cantidad de órdenes que existen. En el caso de los insectos, tenemos una mayor facilidad en el sentido que en el mundo clasificados, obviamente que es un concepto totalmente hecho por los sistemáticos con un criterio evolutivo, hay aproximadamente 35 órdenes de insectos. Creo que ya se los había mencionado en la primera clase. Pero a pesar de ello, eh, solamente los que más nos interesan, uy, perdón, los que más nos interesan a la sanidad vegetal, a los cultivos, son solamente 10. Solamente 10, 11, quizás, según como uno lo mire, asociados más bien, no necesariamente herbívoros. Eso facilita mucho las cosas, porque ya conociendo esos 10, uno tiene muchísima idea, si sabe qué aparato bucal tiene, si sabe más o menos cuál es su dieta, si sabe más o menos cuál es su metamorfosis, sabe más o menos su ciclo de vida y puede llegar a interpretar lo que está pasando con esa especie desconocida. Además, sumando a todo esto, como para tratar de encontrar cierta facilidad, la mayoría de los órdenes de insectos están relacionados a insectos que conocemos por sus nombres vulgares. Entonces, así como estuve mencionando, las chinches corresponden a un orden, suborden más bien.
Las mariposas y polilla es otro suborden, los cascarudos son otro suborden. O sea que existen ya de por sí, en una cuestión así de nomenclatura vulgar, ya un ordenamiento que se asimila a los órdenes que nos interesan. Y eso va a ser muy importante para lo que lo reconozcan. De cualquier manera, esta clase la vamos a enfocar con un criterio así más sistemático, tratando de encontrar estructuras y utilizar un poquito la clave. Yo no soy muy amiga de la clave, les comento, prefiero que ya que son solo 10 los órdenes que nos importan, que sean capaces de reconocerlos sin necesidad de la clave. Pero, eh, pero es un ejercicio interesante, sobre todo cuando hay dudas, porque a veces hay dudas. Y entonces, bueno, ser capaces de reconocer las estructuras que identifican, que definen a cada orden es importante. Y de eso va a tratar esta clase. Lo primero que vamos a hacer es, ustedes en la clave dicotómica que tienen la guía, que por supuesto es una clave artificial, que no incluye a todos los órdenes, es una clave que tratamos de hacer eh, tratando de que sea lo más fácil de ver, porque muchas claves sistemáticas tienen estructuras que no son fáciles de ver, y obviamente es incompleta, siempre puede pasar, es más, hay un ejemplo de los que vamos a ver que no, el orden no está en la clave, el suborden, por ello, no está en la clave. Pero entonces primero vamos a repasar un poco de lo que vimos, qué estructuras pueden aparecer en esa clave dicotómica. Bueno, una de las pautas, no es la principal, no sé por qué puse esta primero, la principal sin duda son las alas, pero uno de los puntos importantes es el aparato bucal. El aparato bucal muchas veces define a veces entre sí se trata de un orden u otro. Y yo creo que más allá de conocer sus estructuras, esta foto va más a tratar de identificarlos, el aparato bucal visualmente, cosa de que uno agarre el insecto, lo mire y pueda estimar sin demasiada complicación de qué aparato bucal se trata. Respecto al masticador, bien, respecto al masticador tiene pocas dudas, o sea, mayormente cuando vemos un aparato bucal que está así cerrado, que no se prolonga en la cabeza, excepto quizás el caso de los gorgojos, pero bueno, es un caso particular, vemos muchas veces incluso los esbozos de la mandíbula o el labro, vemos casi como una máscara que cubre la cabeza, indudablemente es un aparato bucal masticador. Ya la cosa un poco cambia cuando esas estructuras se alargan y se estiran. En el caso del picador, uno suele ver la cabeza como una especie de estructura que se va eh, angostando hasta llegar a la salida del rostro y el aparato bucal como si fuera un embudo. Muchas veces ese rostro, recuerden que era el labio inferior, que era el que no penetraba en los tejidos, muchas veces se encuentra entre las patas, porque suele ser bastante largo. En el lamedor es largo también, pero uno no ve un tubo como en el caso del picador, uno ve una serie de prolongaciones bastante blandas, separadas, puede ver las mandíbulas más cortas, además que la tienen prácticamente sobre la abeja. Eso es algo que ayuda mucho. En el caso de las moscas, el chupador tipo esponja, que se ve como una especie de trompetita, que es básicamente también el labio inferior, con los labelos en la punta que van a absorber los líquidos, va a largar saliva y absorber los líquidos disueltos. Y el chupador tipo sifón o espiritrompa de la mariposa, bueno, que forma esta prolongación de las maxilas articulada que forma esta especie de sorbete con el que se alimentan de néctar. Entonces, una de las cosas a ver, uno esto lo puede llegar a ver incluso, a menos que el insecto sea muy pequeño, a simple vista. Dentro de la cabeza, una de las cosas que a veces generan dudas en algunos ejemplos, en algunas especies, es la presencia de gula. Esto no lo vimos en la clase de aparato bucal ni de cabeza. ¿Qué es la gula? La gula es como un mentón, o sea, es la parte de la cabeza que está entre el cuello y el comienzo del labio inferior. O sea, sería esta parte que esta es una chinche vista de perfil. ¿Mm? Entonces, la cabeza es esta,
Acá tenemos los ojos, tenemos las antenas, y lo que vemos es que el aparato bucal sale, digamos, bien de la parte anterior de la cabeza. Entonces sale de por acá, la boca está por acá, el comienzo del aparato digestivo. Este es el rostro, el aparato, el labio inferior transformado en esa especie de tubo abierto que soporta los estiletes. Y entonces se forma en la cápsula cefálica, en la cabeza, esta parte ventral que constituye la gula. Algunos insectos con aparato bucal picador, como las chinches, lo tienen. Ahora, otros, acá tenemos, por ejemplo, la chicharra. En la chicharra, bueno, justo está tapada por el primer par de patas, pero uno si ve a través, o incluso en la foto de la diapositiva anterior, ve que no, la entrada de la inserción del aparato bucal no está en la parte anterior, sino está bien abajo, casi en contacto con el cuello. Entonces forma esta especie de cono que hace que no exista esta estructura llamada gula. Bueno, esto van a decir, bueno, ¿para qué tengo que saberlo? Bueno, hay algunos casos de algunas chinches que por ahí no es claro si son chinche o qué, y lo que define también es la presencia de gula. Entonces, si no pueden ser una chicharra o una chicharrita. Uy, me fui. Perdón. Acá en esta anterior se ve bien, como en el caso este de esta chicharrita, que el aparato bucal no sale de la parte anterior, sino sale como, quien diría, bien de abajo, bien de la pera, como diría, para decirlo en forma vulgar. ¿Mm? Presencia vulgar. Bueno, otra de las cosas que genera mucha duda en el uso de la clave es el tipo de antena. El tipo de antena, ustedes recuerden del práctico de morfología, había dos antenas que se parecían, que era la filiforme, que es con forma de hilo, y la cetácea o setiforme, que es con forma de seta o pelo. Y muchas veces cuando en la clave llegan a esta parte, se clasifican a las filiformes como cetáceas o a las cetáceas como filiformes. Acá tenemos un caso típico que tiene antenas setiformes o cetáceas, las que son con forma de pelo, que es los aguacilis y libélulas. Yo les comenté en ese momento y les repito, la antena setiforme, zeta es pelo, parece un pelito más, un pelito un poquito más largo. Si este insecto tuviera antenas filiformes, la antena le llegaría casi hasta el borde de la foto. Las antenas filiformes tienen forma de hilo largo. Estas, incluso estas se nota bastante. Raramente sobrepasan el tamaño del diámetro de la cabeza, una antena setiforme. En esta libélula guasil que tenemos acá, vemos apenas se ve, pero ven este pelito chiquito que está acá, esa es la antena setiforme. Les voy diciendo las confusiones más habituales cuando manejan la clave en forma presencial, ¿no? La antena setiforme. Otra cosas, ya que estamos en esta foto, es si el abdomen es largo. Hay una parte de la clave que dice el abdomen largo o el abdomen corto. Y obviamente el tamaño muchas veces es algo relativo. ¿Qué consideramos largo? Bueno, cuando hablamos de abdomen largo, hablamos de este tipo de abdomen, o sea que supera, duplica o a veces triplica la longitud del tórax, ¿no? Este de acá es el tórax y este es el abdomen. Entonces, cuando les dice abdomen largo, está pensando en algo bien notable en relación al tórax. Bueno, alas membranosas sin plegar, los aguaciles no pliegan las alas nunca, nunca. Son insectos muy primitivos, todavía no evolucionaron el sistema de plegado de las alas. Que sí la mayoría las pliega, ya sea o en forma de abanico o la doblan sobre el cuerpo. Por ejemplo, las tucuras pueden, ustedes recuerden haber visto las tucuras con las alas abiertas, esos tégmenes pueden estar abiertos, pero cuando están en reposo, las doblan hacia atrás y la apoyan sobre el abdomen. En este caso no sucede. En las libélulas a veces las levantan hacia arriba, pero no sucede. Bueno, esto sí es lo más importante, ¿no? Lo más importante, y creo que la clave
O sea, la clave empieza por las alas, por la cantidad, ¿m? Y por el tipo de alas, porque eso ya separa muchísimas cosas. Bueno, como ya vimos, los insectos tienen dos pares de alas, excepto, ya saben cuál, ¿no? Las moscas. El primer par, y es, que está unido al mesotórax, y el segundo par, el metatórax. Bueno, y ya vimos los tipos de alas. La pregunta es, diferencias entre el tipo de alas del primer y segundo par. Tengo acá, estoy pispeando la clave. Dice, primer par de alas del mismo que el segundo, ¿m? O de distinto tipo. Se refiere a una comparación entre las alas del primer par versus el segundo par. Tipo de ala, porque me van a decir, y muchas veces sucede, que el primer par de alas de la chicharra es distinto del segundo. Es distinto en tamaño, y eso es típico. Pero son del mismo tipo. En este caso, ambos pares de tipo membranoso. Entonces, cuando en la clave les dice primer par de alas del mismo tipo, primer y segundo par del mismo tipo, sería, por ejemplo, este el caso. En cambio, cuando dice primer par de alas de distinto tipo del segundo, tenemos, por ejemplo, las chinches. Las chinches tienen el primer par de tipo hemielitro, o sea, tenemos esta parte de consistencia dura y el extremo de consistencia membranosa, y el segundo par, que raramente lo vemos, porque siempre cuando agarramos chinches están con las alas cerradas, no solamente las abren para volar, el segundo par es membranoso. O sea, para que vayan sabiendo, todos los insectos que tienen segundo par de alas siempre es membranoso. Muchas veces es el ala más activa para el vuelo, en el caso sobre todo de las que el primer par es de otro tipo. Entonces acá en esta chinche vemos, bueno, el primer par hemielitro, el segundo membranoso, bueno, y acá tenemos para ver cómo es realmente el abdomen de una chinche, que generalmente está tapado por las alas cerradas. Este triángulo que está acá es parte del mesotórax, que está como estirado, y esta sería la parte dorsal del abdomen. Y acá lo que les decía, una antena filiforme en relación a la cetácea es larga, supera en mucho la longitud o el diámetro de la cabeza. Bueno, empieza, yo todo al revés estoy haciendo, la clave empieza si tiene uno o dos pares de alas. Entonces, bueno, el típico que a veces también se presenta complicaciones. Las moscas, que es el orden, ya vamos conociendo lo de los dípteros, tiene un par de alas, ya lo vimos. ¿Por qué? Porque el segundo par está reducido y transformado en estos llamados balancines. Balancines o halterios, le dicen, pues parecen una clava de gimnasia y que tiene un movimiento de estabilización cuando se produce el vuelo, gira, estabilizando el vuelo. Los dípteros son muy buenos voladores, ¿no? Pueden ser mosquitos, moscas, tábanos, moscas asesinas, etcétera. Y a veces también se presenta la complicación con el caso que tenemos a la derecha, que es una abeja. ¿Y qué pasa? Muchas veces no, me dicen, tiene un solo par de alas. Confusión común. ¿Por qué pasa eso? Porque en el caso de las abejas, avispas y hormigas, tienen ambos pares de alas membranosos y tienen lo que se llama, bueno, casi todos lo tienen, un enganche alar, porque las alas vuelan en conjunto, los dos pares de alas. Entonces, necesitan algún tipo de soporte para que se produzca ese vuelo acompasado entre las dos alas. Y en el caso de estos grupos, tienen un enganche alar como unos ganchitos muy chiquititos que hace que estén muy pegadas el primer y el segundo par de alas. Entonces pareciera que es uno solo, pero si uno va a la base del cuerpo ve que tiene dos inserciones. Igual se puede despegar fácilmente. Y la otra confusión es que al revés de la chicharra que vimos recién, en las abejas, avispas y hormigas, el segundo par de alas también membranoso, pero es más chico que el primero. No, en la chicharra también era así. Bueno, vamos a ver otros casos. Entonces hace que se forme un conjunto que parece un par de alas, pero en realidad son dos. Son dos.
Bueno, acá tenemos una mantis con también la pata raptora. Recuerden, ¿por qué puse esta? Que a veces, ¿qué pasa? Los insectos mueren, ustedes ya si capturaron algunos, mueren en posiciones medias raras, muchas veces con las patas torcidas, no quedan en la posición del insecto preparado. Entonces muchas veces pasa que una pata caminadora larga, al morir, quede doblada mal y ustedes puedan confundirse que es una pata raptora, porque queda así doblada para arriba con los tarsos doblados. Entonces, por eso a veces es importante entender el concepto de pata raptora, que quizás no fueron las mejores fotos. Para que esta pata sea así, tenga este hábito, a ver, por ahí se ve mejor en la verde. El primer segmento de la pata, que es la coxa, es bien largo, cuando en la gran mayoría de los insectos es como una campanita muy cortita, con un embudito. Entonces tenemos la coxa muy larga, el trocánter, que es esta pieza chica, el fémur, que es la parte más grandota, opuesta a la tibia, que forma como esta especie de, que es la espinosa, la tibia siempre es la espinosa, que forma como esta, con el fémur, una especie de pinza que le permite atrapar a sus presas. Entonces, a veces cuando hay dudas, les tiro yo las cosas más habituales, ¿no? Por ahí viene uno con una chinche que tiene las patas largas y quedó mal doblada y piensan que es raptora. No es solamente la posición, sino es la conformación de los distintos artículos de la pata. Bueno, otra de las preguntas es si las alas tienen distinta cantidad y forma, ¿no? Por ejemplo, dice alas con numerosas celdas, con límites formados por bifurcación de las venas o con venas transversales, por ejemplo, o dice otra parte de la clave, alas con ambos pares de tamaño similar, con muchas nervaduras, sin celdas. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Bueno, las nervaduras, bueno, yo se los había mencionado, son como unas especies de tráqueas, entre comillas, cuticulares internas, que cuando el insecto cuando el adulto eclosiona, la hemolinfa pasa por estas especies de vasos y permiten, por una cuestión hidráulica, desplegar las alas y después quedan selladas. Y bueno, las nervaduras, hay algunas nervaduras muy básicas, como este de acá, que es un adulto de termita. Y acá, por ejemplo, no forma celdas. Acá formas, ¿qué se referimos con celdas? Bueno, cuando se forman como una especie de célula. O sea, puede haber nervaduras transversales, como vemos acá. Siempre las básicas son longitudinales, son las que van de la base de ala hacia el extremo, ¿no? No vamos a meternos en nomenclatura de alas, pero bueno, siempre hay una nervadura costal, radial, anal, todas van desde la base hacia el extremo del ala. Y en muchos casos se forman nervaduras transversales o se cierran algunas formando lo que se conoce como celda. Aunque sean del mismo tipo, todas son membranosas. Tipos de ala, bueno, esto ya lo vimos, creo que quedó bien claro. El ala élitro, ven acá, en el caso del cascarudo, esta foto ya la vieron. El segundo par es membranoso y es más grande, realmente el ala voladora es el segundo par en este caso, y el élitro actúa simplemente como estabilizador. Y todas estas nervaduras raras que tienen acá, que ven como endurecimientos acá, se deben a que indican la forma en que debe plegarse, o sea, es como algo medio, como si fuera una papirola, esas que arman la grulla con papel y todo eso. Bueno, serían como los pliegues que le permiten a esta ala plegarse, valga la redundancia, y quedar debajo del élitro. Y cuando el élitro se levanta, se despliega el ala y queda más, ahí se ve que es más grande que la cubría. En el caso de las mariposas, bueno, ya le hablábamos, membranosas con escamas imbricadas. Recuerde que
las coloraciones está dada por esos pelos aplanados que se salen fácilmente, todo de naturaleza cuticular. Bueno, el tegmen o tegmina, que a veces era el que más problemas le causaba, porque ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre una tegmina y un élitro? Ya que repasemos. En general la tegmina, a pesar de que suele ser más una consistencia un poco más dura que la membranosa, en general está coloreada, pero se le notan las nervaduras. Si ustedes ven esta chicharrita que está abajo, es posible verle las nervaduras. En esta foto no se ve muy bien, acá se ven las nervaduras. Yo estoy con dos computadoras, por eso miro a cualquier lado. En cambio, el élitro, si bien acá existen estas bandas transversales, no es posible identificar las nervaduras. Además que es bien dura. Bueno, y el trips que tiene las alas membranosas con flecos, pero bueno, no creo que ustedes tengan trips en la colección, o si los tienen, los tendrán en alcohol, porque son muy chiquitos y realmente para ver eso que tiene en la foto hace falta una lupa potente o un microscopio directamente. Pero bueno, las alas, de cualquier manera, para cerrar este tema de las alas, son un indicio muy claro de muchos órdenes. Por ejemplo, el de los élitros casi siempre son coleópteros, en la membranosa con escamas son mariposas, los tegmenes sí, ahí hay variación, pero bueno, nos da una gran ayuda a saber eso. Bueno, otra cosa que creo que dice la clave en alguna parte es cuando dice que el abdomen está estrechado. Abdomen con segmentos estrechados. ¿Qué significa eso? Bueno, como digo siempre, y no me lo pongan en los parciales, la famosa cinturita de avispa de las avispas, también abejas, hormigas. ¿Qué es este? Este es el estrechamiento, ¿no? ¿Y qué sucede? Lo que sucede es que tenemos la cabeza, a ver si creo que se ve, no, se ve mejor en esta avispa. La cabeza, el tórax, con las alas y las patas y el abdomen. Ahora, ¿qué pasa? Ven que acá ustedes me van a decir que todo esto es el tórax, hasta la cintura, hasta el estrechamiento, vamos a hablar con propiedad. En realidad, no. O sea, esta zona roja que está acá es el primer segmento del abdomen. ¿Mm? O sea, el tórax es la parte oscura. El primer segmento del abdomen está soldado al tórax y después puede tener el segundo o el tercer segmento, como en este caso, en el caso de las hormigas, estrechado. Y después el resto del abdomen. Entonces, lo que vemos acá en realidad es el tórax más el primer segmento del abdomen, el estrechamiento, que puede ser uno o dos segmentos, y el resto del abdomen. También es muy típico de un orden llamado Hymenoptera, que son las abejas, avispas y hormigas. Ahora bien, yo les dije al principio de la clase que había órdenes o subórdenes en este caso que no estaban incluidos o que podían ustedes encontrar algún ejemplar que no lo sepan dónde poner. Por ejemplo, estas avispas que tienen acá abajo son del mismo orden que las comunes, de la avispa, de la abeja, de la hormiga, pero es un grupo pequeño y muy primitivo, pero tiene un representante que vamos a ver en plagas forestales, que son unas avispas primitivas que no tienen estrechamiento. Estas sí tienen, estas no tienen estrechamiento. Pero bueno, vamos a hablar en su momento. Pero sí, por una de esas casualidades, me parece raro porque es un grupo muy acotado, le llega a caer a ustedes una avispa de estas que es el suborden sinfita, que no van a poder llegar con la clave al orden porque no tiene el abdomen estrechado. Pero bueno, por eso les repito, es una clave artificial. Es muy difícil lograr una clave que agrupe a todos los insectos que puedan encontrar y sus excepciones. Por eso yo soy más de tratar de conocerlos. Vuelvo atrás, por más que uno no le ve el estrechamiento, tiene pinta de avispa. Entonces a veces es difícil transmitir, sobre todo en forma virtual, esos conceptos. Uno ya le ve
tiene la cara, la forma de la cabeza, la forma de los ojos, como una avispa. Otra parte de la clave, que esto creo que no hemos hablado demasiado en el práctico de morfología, son los cercos. ¿Qué son los cercos? Bueno, los cercos son prolongaciones en el extremo del abdomen, que tienen insectos sobre todo primitivos. Por ejemplo, estas son tijeretas, que son bastante habituales a veces hasta en ambientes domésticos. Y bueno, y los cercos son estas, acá están bien grandes, estas prolongaciones que están en la parte posterior del abdomen. Muchas veces tienen una finalidad reproductiva, ayudan a la cópula. Los grillos también son bastante grandes, son estas prolongaciones, las laterales. Es un par siempre, que están hacia atrás. Pero a veces no son tan grandes, ¿no? Por ejemplo, esta es una forma juvenil, una ninfa de termita. Y ven que acá tiene los cercos, son re chiquitos, son como dos espinitas en el extremo del abdomen. O en este caso que tenemos acá, en este saltamonte, los cercos son estos triangulitos chiquitos que están acá. En un insecto sin cercos, ahí no hay nada. Termina el abdomen y no hay ninguna prolongación par en el extremo del abdomen. Bueno, pero acá vemos otra cosa también, en el caso de las hembras, obviamente, el ovipositor. Recordemos que habíamos visto que el ovipositor estaba en general presente en insectos que ponían sus huevos dentro de algo, ya sea la tierra o una planta, un tronco, lo que sea. Entonces, obviamente, primero que lo tienen las hembras, obviamente, ¿no? Acá tenemos, en esta saltamonte de perfil, vemos un ovipositor potente, largo, a veces puede ser más corto, pero está presente. Acá lo vemos de arriba, de modo que el grillo uno le ve como 3 prolongaciones. Por ejemplo, de acá, las tijeretas no tienen ovipositor. No tienen ovipositor, ¿por qué? Pues tienen una abertura genital. El huevo obviamente sale del aparato genital femenino, pero cuando es depositado en forma sobre algo, sobre una hoja, sobre el suelo, lo que sea, no necesita ovipositor esa hembra. Por lo tanto, directamente tiene la abertura genital, no tiene ninguna estructura para poner los huevos en ningún lado. Bueno. Yo ahora les voy a hacer, antes de largarlos con su... también tengo que hacer el de manejo de órdenes, bueno, pero bueno, manejo de clave. Pero les quería dar un pantallazo de los insectos, ¿no? Como para, vuelvo a insistir, yo la clave me interesa que la manejen para sacarse dudas, para aprender a manejarla, pero mi ideal sería que salgan de este curso sabiendo de qué órdenes son los insectos al verlos, ¿no? Porque eso les va a quedar. Y a veces la clave, si por ahí si fallan en una característica, los lleva para cualquier lado. Ustedes ya habrán practicado con claves en botánica, supongo. Entonces, en estas, ¿cuántas son? En estas pocas diapositivas les quería mostrar un poco el panorama con lo que se puede encontrar. Ahora que me acuerdo, yo les puse en el SED, es un poco antiguo, este librito que está acá escaneado, es de la época no quiero decir porque es del año que yo ingresé a la facultad, así que mejor no lo digo. Guía ilustrada de insectos comunes de la Argentina. Creo que son 128 páginas. Tiene algunos errores o cambios de sistemática que han ocurrido hace más de 30 años que tiene esto. ¿50? No, menos. Pero es un librito que es muy práctico. Yo si ustedes lo pueden conseguir, no lo pueden, ya lo tienen, lo pueden bajar, porque tiene toda una parte general que se ve mucho todo lo que vimos, ¿no? Tiene toda la forma de los insectos, tipo de ala, ven ahí tiene los aparatos patas, tiene algo de biología, de metamorfosis, pero lo más interesante, mira, hasta tiene casa de conservación de insectos, pero lo más importante, tiene por ahí más órdenes de los que vemos, tiene los bichitos que solemos encontrar en nuestro patio,
en nuestro fondo, grillo topo, cucaracha, mantis, tiene los nombres de la familia. La verdad que a pesar de los años que tiene y algunos cambios sistemáticos que ocurrieron, yo creo que es muy práctico. Cuando uno no es especialista y quiere salir de un apuro. Entonces yo se los dejé ahí, por ahí les sirve para estudiar, por ahí los sirven para tener guardadito. Es un poquito viejito, pero bueno, muchas veces lo que tiene es que es de acá, que es de Argentina. Está hecha por la doctora Breuer, ya fallecida hace tiempo, eh, pero que era profesora de entomología de la Universidad de Córdoba, y bueno, y son nuestros los que están ahí. Bien, vamos a empezar este breve resumen. Y además vamos conociendo los órdenes. Odonatos. Odonatos incluye los aguaciles y libélulas. Su nombre hace referencia a la forma de su aparato bucal, como odo viene de diente. Recuerden que las formas juveniles eran acuáticas, recuerden que tenían hemimetabolía. Cuando tienen una metamorfosis incompleta, digan si es hemimetabolía, paurometabolía. Y son predadores, ¿no? O sea, tanto el adulto como la larva, perdón, no, es cero profesora, las ninfas, porque tienen metamorfosis incompleta, son predadoras, ¿no? Y siempre están relacionados al agua, por eso siempre dice que los aguaciles anuncian que lluvias, bueno, pues muchas veces su metamorfosis se genera en ambientes acuáticos efímeros, o sea, por ahí charcos o lagunas que se forman por la lluvia, entonces tienen una gran relación con eso. De importancia agrícola, y no realmente sí tiene importancia en ambientes acuáticos, por ejemplo, comen mucho larvas de mosquitos, las ninfas estas, se alimentan mucho de ninfas de mosquito, larvas de mosquito, por eso pueden bajar la población de mosquitos. Ortópteros. Ortópteros es un orden típicamente herbívoro. Entonces, ¿qué decimos cuando decimos ortóptero? Bueno, primero su nombre. Pteros, recuerden que siempre lo relacionamos con alas, del griego alas, por eso siempre digo los pterodáctilos, de dinosaurios voladores, se llamaban así porque tenían las patas con forma de alas. Las patas eran funcionales, no tenían nada que ver con las alas de los insectos. Y orto, porque recuerden que orto significa recto, la posición recta. Y si ustedes recuerdan, cuando el tegmen estaba estirado, formaba un ángulo recto el tegmen con el resto del cuerpo. Tenía por acá la caja, no sé si ustedes me ven o no. En esta caja ven que el tegmen con el cuerpo forma como un ángulo recto. De ahí el ortóptero. Bien, pero ¿qué decimos cuando decimos ortóptero? Decimos el ala tegmen, el segundo par vieron así bien grande, la tercer par de patas, trabalengua, el tercer par de patas de tipo saltador. Entonces tenemos aparato bucal masticador, antenas filiformes, las langostas, las tucuras, grillos topos, grillos saltamontes, todos estos conocidos por nombre vulgar, en cada región distinto. Hay dos subórdenes. El suborden SO es el suborden celíferos y el orden encíferos. Y si ustedes observan bien, la gran diferencia que hay es que en los de abajo, los encíferos, tienen los cercos mucho más largos. Acá son muy cortitos. Si tienen ovipositor, si son hembras, tienen el ovipositor muy largo. Y este tiene además el tegmen camuflado con hojas enfermas, ¿no? Muy común en saltamontes. Encífero viene de enci, significa sable, porque este ovipositor parece como un sable. Esto debe ser un macho, este de acá.
y en cambio el de los celíferos es cortito el ovipositor. Tucura, langosta, no nos metemos con este tema, son familias distintas dentro del suborden, de aspecto son básicamente similar, las tucuras son más chicas, pero bueno, la famosa langosta quebrachera que estuvo generando problemas en el norte argentino, en realidad es de la familia de las tucuras, pero bueno, en general como nombre vulgar se habla de langosta cuando son más grandes, el adulto obviamente, eh, pero sobre todo cuando tienen esta capacidad de formar mangas, que ya hablaremos, creo, en algún momento, mientras que las tucuras en general son de vida más bien solitarias. Eh, bueno, no quiero meterme mucho a hablar de insectos. En el libro está la descripción de los órdenes y los ejemplos también. Grillo topo, que como su nombre se indica, es de vida subterránea, más bien, y bueno, el grillo común, en general no son grandes problemas, sí, de este orden, las tucuras y langostas, sobre todo sí, pueden ser problemas. Herbívoros y paurometábolos, o sea, metamorfosis incompleta de siempre viviendo en el mismo hábitat. Bueno, mantodeos o mantis, antes estaban junto a los autópteros, pero bueno, ya los vimos, antena filiforme, primer par de patas raptora. Pueden tener, el tipo de alas es variable, pueden encontrarse con ejemplares que tengan alas tegmen o ala membranosa, incluso adultos sin alas. Adultos sin alas. Bueno, la metamorfosis es incompleta, acá vemos una goteca, cómo están naciendo las ninfas chiquititas, pero ya con forma de mantis, ¿no? Y son obviamente predadores en toda su vida predadores. Sí, no está demasiado evaluado su actividad como fauna benéfica, ¿m? Pero están presentes en los agroecosistemas, así que tendrían una función de controladores de plagas. No es como el caso de los odonatos, que no están tanto en ambientes terrestres, pero los mantis sí. Los mantis sí, hay que por lo menos no matarnos. Blatodeos. Blatodeos es el orden de las cucarachas. No sé si en la guía, ojo, está dentro de mantodeos, porque vieron cómo son los sistemáticos, cambian las cosas de lugar. No son de importancia agrícola, son de importancia sanitaria domiciliaria. Si se dedican a control de plagas urbanas, sí. Los quería mostrar, esta diapositiva era porque, para que vean, obviamente que se trata de una metamorfosis incompleta, una paurometabolía, viven todos juntos. Este no es un huevo, es una ooteca, o sea, es un conjunto de huevos. De ahí van a salir muchos ninfitas, ninfas. Acá vemos los esbozos alares. Y si observan, acá vemos los cercos. Miren, los cercos no son extremadamente grandes, pero son notables. Esto se los vuelvo a decir cuando en la clave le aparezca con cercos o sin cercos. Bueno, omnívoros, paurometábolos. Bueno, hay especies domésticas, pero hay miles de especies. Muchas están relacionadas con la descomposición de la materia orgánica. Por ejemplo, cuando hacen compost, tratan de obtener olombricompuesto, todos esos fertilizantes orgánicos, pueden aparecer blatodeos, o sea, cucarachas, no siempre las de especies domésticas. Hay una verde que se llama del género Panclora, que, bueno, efectivamente están ahí porque están degradando la materia orgánica. O sea, el orden de los blatodeos, las cucarachas, es muy anterior a la aparición de la basura humana. O sea, antes de nosotros ya existían y se alimentaban sobre todo de residuos orgánicos, vegetales y animales, ¿no? Termitas. Bueno, esta tampoco tiene importancia agrícola, excepto que estén alimentándose de los tirantes de un galpón. Son insectos sociales. Ahí dice, ustedes lo van a encontrar en el libro y en la mayor parte de la bibliografía como un orden propio, los isópteros. ¿Por qué isópteros? Porque el primer y segundo par de alas es idéntico, no solamente el tipo de alas, sino el tipo de nerviación. Y además se trata de insectos sociales que viven en sociedades llamadas con un sistema de castas, donde cada uno tiene su función. Está la reina, que es la que está acá abajo,
una vez de producido los vuelos nupciales, como en el que está en esta foto, salen adultos alados, machos y hembras, produce la cópula, la fecundación, y la hembra se convierte en una reina, que es la que tenemos acá abajo. Todo esto amarillo que está acá es el abdomen, que está totalmente hipertrofiado, porque su única función es poner huevos. Y acá tenemos el tórax y la cabeza, bien chiquitita, que está acá. Y bueno, y todas las demás individuos no sexuados que están ayudando tanto el mantenimiento de la sociedad, que pueden ser formar nidos en tierra, en vegetales o en la madera. Madera en general muerta, con soldados, castas de soldados, y esta del medio se la puse porque muchas veces se las confunde con las hormigas, que también tienen un sistema de sociedades y castas. Pero las hormigas tienen metamorfosis completa, y esta es la gran diferencia. Los isópteros, ahora lactodeos, ahora le voy a explicar por qué, son exopterigotos. ¿Recuerdan la palabrita difícil que vimos la clase pasada? Exopterigotos es desarrollo alar externo. O sea, vemos acá en esta forma juvenil que no es una larva, porque las termitas no tienen larvas, tienen ninfas, y aquellas ninfas, individuos que vayan a dar individuos sexuados alados, van a tener sus esbozos alares externos. No hay larva acá. En el hormiguero, que también son insectos sociales, ustedes rompen un hormiguero y aparecen las larvitas que parecen unos huevitos blancos. Las larvitas apoidiformes son de metamorfosis completa. Las termitas no repito, las termitas son de metamorfosis incompleta. ¿Y por qué acá isópteros? Si siempre decimos isópteros a las termitas, ¿por qué exisóptero? Bien. Vieron que ahora está todo el boom de los estudios moleculares. Entonces, por estudios moleculares, se considera que en realidad las termitas son un tipo de cucaracha. Son un tipo de cucaracha, entonces entraron en el orden de las cucarachas, o sea, los lactodeos, como una superfamilia. Pero bueno, la verdad es que más allá de qué son o cómo las clasificamos, porque ellas son lo que son, la clasificación es problema humano, tienen una característica particular de destacar. De cualquier manera, no genera problemas a los cultivos. Esto es más algo que pueda aparecer, y como es, como le digo, en un poste, en un tirante, puede haber en el norte, bueno, en el norte los termiteros así de suelo pueden encontrarse. Bien, sigamos. No tenemos más. Xilófagos paurometábolos, o sea, se alimentan de madera. Xilófagos que se alimentan de madera. Hemíptera. Bueno, acá en Hemíptera también hay otra complicación sistemática. Tradicionalmente los hemípteros, como su nombre lo dice, hemi medio, pterosalas medio ala, incluían a las chinches solamente. Pero bueno, ahora vamos a ver toda la historia de los hemípteros. Ahora no solo incluye las chinches, sino otros grupos con aparato bucal picador, que antes se llamaban homópteros. Entonces, ahora hemíptera incluye las dos cosas. Dentro del suborden heteróptera, ahí sí vemos hetero, distinto, pterosalas, incluye todo lo que es chinche, llamado vulgarmente chinche. Chinche verde, acá tenemos una ninfa de chinche verde con los esbozos alares, acá tenemos una vinchuca, puse esta foto ahí con los pelitos humanos, para que ver que en este caso no es fitosuxívoro, no se alimenta de savia, sino de sangre, y acá vemos su perfil, con la gula, como les decía, típica de las chinches. Acá tenemos otra chinche que a veces es difícil de clasificar, una olimenia que está mucho en Burupuyá. También vemos bien acá la gula, que permite diferenciar cualquier picador de otro grupo, seguro que es una chinche. Acá una chinche del tomate, con su prole, digamos, sus ninfas. Obviamente es una paurometabolía.
sea, están siempre formas juveniles y adultas en el mismo hábitat, y el desarrollo alar es externo, ¿no? Acá vemos los esbozos alares. Entonces las chinches son hemípteras, suborden Heteroptera. Fitosuxívoros, pues se alimentan de, bueno, fitosuxívoros los que se alimentan de, ahí tengo que corregir, los que se alimentan de savia, pero tenemos los que se alimentan de sangre, hematófagos, y recuerden que en aparato bucales habíamos visto algunas chinches que eran predadoras de artrópodos. Eso lo vamos a ver igual después. Y los otros hemípteros, que antes era un orden llamado homóptero, pero ahora todo se cambió, vuelvo a decir, con el tema de la biología molecular y el análisis genético, como que se están reagrupando las cosas. Incluye todo, lo que serían chicharras y chicharritas. Acá tenemos una chicharra. Recuerden que la chicharra la habíamos visto como ejemplo de hipometabolía, porque las ninfas eran subterráneas. Y acá tengo un gato que me está viendo la pantalla. Y otras chicharritas, que son un montón, que no los vamos a ver por ahora, pero todas tienen esta conformación, ¿no? O sea, puede ser de esas chiquititas que saltan y vienen a las luces, hasta algunas un poquito más grandes. Todas tienen esta conformación, aparato bucal picador sin gula, y fitosuxívoros, ¿no? Se alimentan de savia. Y las pueden encontrar como un suborden llamado auquenorrincos, pero esto lo vamos a ver más en un práctico especial. Bueno, fitosuxívoros, hipometábolos, paurometábolos. Bien. Y el otro grupo de hemíptera, que antes era homóptera, son los esternorrincos. Igual esto, los subórdenes de hemípteros los vamos a ver en el práctico un próximo práctico. Pulgones, obviamente entran en este rubro, vemos los adultos que en algunos casos dijimos que sí eran alados con el aparato bucal picador. Los cílidos, se los presento, si no los conocían, son parecidos a los pulgones. Las moscas blancas, que las habíamos visto como ejemplo de metamorfosis intermedia, y las cochinillas. Todos estos forman parte del grupo hemípteros, del diverso grupo de hemípteros. Una aclaración que viene uno de los ejercicios que me mandaron, que siempre se prestan muchas confusiones. Estas moscas blancas, que en realidad lo que ven acá son muy chiquititas, la longitud de esto debe ser 2 o 3 milímetros, son esas moscas que, mejor dicho, estos insectos, y eso quería aclarar, blancos que vuelan como una nube, en general en cítricos o en algún ornamental, en realidad no son moscas. Son hemípteros, tienen, como vemos acá, dos pares de alas. Lo que pasa que, y además tienen aparato bucal picador, lo que pasa es que vulgarmente, problema de los nombres vulgares, se les dice mosca blanca, pero no tienen nada que ver con las moscas. Son hemípteros, tienen, la única rareza que tienen es esta metamorfosis intermedia, que porque las ninfas son estas chiquititas que tienen que cambiar a este adulto, necesitan un poco más de cambio. Bueno, pero no se preocupen que los hemípteros los vamos a estudiar un poquito mejor en un práctico más adelante. Lo que pueden encontrar comúnmente en las colecciones son o chinches o chicharras y chicharritas. Eso es lo más frecuente. Por ahí juntaron pulgones en alcohol. Cílidos difícil, porque los cílidos, que yo no los conocía hasta entrar en la cátedra, son los responsables, no sé, hace tanto que no vamos a la facultad, que en el camino de Uvalles hay árboles llamados tipa. En algún momento caen gotas debido a las chicharritas de la espuma, pero también suele caer como una especie de azúcar que se deposita en los autos, en el capó de auto, como si hubieran desparramado azúcar. Los responsables son unos cílidos que están en la tipa, frente a Uvalles, específicos de la tipa, y también tienen la famosa cámara de filtro, entonces tienen que expeler sustancias azucaradas por el ano en forma intensa, ¿no?
y es una sustancia muy azucarada. ¿Qué dice ahí? Cochinilla, fitosuxívoros, paurometábolos, excepto las moscas blancas y los machos de cochinilla. Bueno, pero eso lo vamos a ver después, es un orden complejo. Bueno, trips, ya lo dije, raro que traigan trips en las colecciones, muy pequeños, tienen la neometabolía, relacionados a las flores, recuerden que tenían todo lo raro, el aparato bucal raedor, antenas moniliformes, alas membranosas con flecos, de por sí hacen poco, pero son importantes transmisores de virus, sobre todo en cultivos protegidos de invernáculo. Mariposas. Bueno, ahora ya pasamos, los que vimos hasta ahora hemos seguido, aunque no lo crean, un criterio evolutivo, o sea, de los insectos más primitivos que aparecieron antes en nuestro planeta a insectos más evolucionados. ¿Y cómo se nos presenta esta evolución? Justamente a través del cambio de metamorfosis. O sea, acá se ha producido un cambio evolutivo que es el desarrollo de la metamorfosis completa. Como dijimos, una de las hipótesis es el aprovechamiento diferencial de los recursos entre formas juveniles y adultos. Entonces tenemos aquí las mariposas diurnas y nocturnas, también llamadas polillas, que no tienen que ver con la polilla de la ropa, que es una polilla en particular. Las mariposas diurnas obviamente son de vuelo diurno y se caracterizan por tener colores vistosos y cuando están en reposo poner las alas hacia arriba, como esta Colias, que es un adulto de la isoca de la alfalfa, que ahí está buscando los nectarios para alimentarse, aparato chupador, espiritrompa o tipo sifón. Su larva se las presento, la isoca de la alfalfa, aunque ataca leguminosas en general. No se ve ahí, pero seguramente será una larva eruciforme con falsas patas en el abdomen, pero no todos los segmentos. Y una pupa crisálida, en el que podemos ver las estructuras, pero no las podemos mover. Y acá tenemos otra especie también habitual en nuestro campo, la gata peluda norteamericana, llamada también Spilosoma virginica. El adulto, como vemos, si bien es de coloraciones claras, si ustedes observan cuando está en reposo, la disposición de las alas no es hacia arriba, como vemos recién, sino se dice vulgarmente que es como techo a dos aguas, ¿no? Porque las pliega y las dobla y las apoya sobre su abdomen como en un techo a dos aguas. Y su larva es eruciforme. Ahora bien, les quería aclarar, les vuelvo a repetir, igual que le dije en la clase pasada, es independiente de la clasificación de tipo de larvas, es por las patas. Que tenga pelos o no es otro problema. Esta es llamada una gata peluda norteamericana, son pelos no urticantes, no afectan como el bicho quemador, que es otra especie. Y bueno, y en general se trata, además de metamorfosis incompleta, las larvas, además de ser herbívoras en 99%, son voraces y constituyen una de las principales plagas agrícolas. Isoca, orugas militares, orugas leguminosas, polilla del tomate, o sea, bien surtidito de lepidópteros. Los adultos son muy lindos, pero las larvas son bien herbívoras y les encantan nuestros cultivos. Regímenes variados, dice, bueno, eso lo vamos a volver a ver, porque no todas comen hojas, algunas barrenan frutos o barrenan tallos, ahí se refiere con los regímenes variados. O sea, son herbívoras, pero se alimentan de distintas formas. Neurópteros. Bueno, esta ya vimos el lindo videíto la clase pasada de cómo ponían los huevos. Se trata de un orden estrictamente predador, tanto la forma juvenil como el adulto. Una larva tisanuriforme. La característica es que sus mandíbulas forman unas especies de gancho con los que apresan a los pulgones y absorben los jugos, ¿no? Tienen como una canaleta interna que absorbe los jugos. Una pupa libre. Acá otros tipos de neurópteros. Esto se les puse, este es un mantíspido. Se parece mucho a una mantis, ¿no? Es una adaptación, ahí no me acuerdo
una convergencia evolutiva. Ha desarrollado la pata raptora, eh, bueno, pero tiene otras estructuras. Igual es muy raro que les toque un mantíspido, son más bien chiquititos, pero vienen de este orden llamado neurópteros. Lo que suelen encontrar en las colecciones es esta crisopa, la crisopa verde, que es bastante chiquita, no debe tener 2 centímetros de largo, larva tisanuriforme y pupa libre. Coleópteros. Bueno, coleópteros creo que es el grupo más complejo, no en su determinación, porque es fácil reconocer un coleóptero adulto. Un coleóptero adulto es el que tiene alas élitro, aparato bucal masticador. Puede haber algún élitro en algún grupo, pero es raro. Tiene todos pupa libre, que como ven se parece bastante al adulto que corresponde, por lo que hablamos en la clase pasada. Pero el tema son los tipos de larva. Los tipos de larva, como vimos la clase pasada, casi representan a la familia de la que corresponde el adulto. Entonces hablamos de la larva escarabeiforme, la larva cerambiciforme en el caso de los taladros, son todos solometavos, los pupa libres. La Juanita Boticario, muchos me la pusieron en la actividad que tenían para la clase pasada, pero no sé si la conocían, ¿no? Esta es un cascarudo bastante grande, predador también, con su larva, el saltaperico. Esto ya lo vimos en la clase pasada. La larva elateriforme, rizófaga. En cambio, las juanitas son predadores ambos, entonces pues es un orden más complejo los coleópteros, porque hacen muchas cosas distintas según la familia. Gorgojos, vaquitas predadoras. Gorgojos, recuerdan, hace un ratito les dije que si bien tenían la cabeza así media puntiaguda, con un llamado rostro hacia adelante, pero es la cápsula cefálica. En el extremo de eso tiene el aparato bucal masticador. La larva curculioniforme, con la cabeza bien desarrollada. Y vaquitas predadoras, le puse acá la gran variedad de vaquitas. Siempre que vean vaquitas de este tipo, acá tenemos una con el ala posterior estirada. Son predadoras. Son predadoras cuando tienen colores brillantes, con rojos, anaranjados. Acá una larva tisanuriforme que también es predadora. Todos coleópteros. ¿Y contarían, ¿Eh? perdón, contarían como algo distinto según el diseño que tengan Uy, qué pregunta. en las vaquitas? Hay de todo, mira, porque existen, obviamente el patrón de manchas existen, muchas veces son especies diferentes. O sea, es muy probable esta que sea una cicloneda, que es toda roja, y esta una Dalia bipuntata, que es otra especie. Pero incluso dentro de las mismas especies puede haber distintos patrones. O sea que eso, cada caso es particular. Por ejemplo, hay una que es Oya, del género Oya, que cambian muchísimo los patrones, como tienen fenotipos distintos dentro de la misma especie. Lo que sí hay que fijar es que siempre que hay un color rojo o anaranjado, puede ser en un 90%, y esta forma particular del cuerpo, media hemisférica, que sea predadora. ¿Por qué? Porque hay vaquitas fitófagas, herbívoras, pero, por ejemplo, la más típica, que tiene una forma muy parecida a las vaquitas predadoras, es esta que está en la foto, que es la vaquita del zapallo, de las cucurbitáceas, que hace el daño este que está acá. Pero como ven, no tiene unas coloraciones más de color amarillento, castaño. O esta, que es de otra familia, que es diabrótica, que tiene colores amarillos o verdes. Y además tienen un movimiento más lento. Otra cosa que les puede dar, perdón, no sé si respondí a tu pregunta. Eh, sí, más o menos. No pueden ser ponerle machos y hembras algunas que tengan Puede distinto ser, patrón. puede ser.
pero no necesariamente. Pueden ser machos y hembras y tener distinto patrón. Les quería Por decir algo ejemplo, más. Sí. por ejemplo, en este caso que ahí abajo hay una que no tiene manchas, es toda naranja, y las otras que sí tienen manchas, ¿esa es la misma especie o las dos pueden ir por separado? Son distintas especies. Puede haber dentro de la especie con manchas, ¿cuál es el cambio? Que tenga menos manchas o manchas más grandes. Eso pueden ser patrones, a eso me refiero con patrones distintos. Que por ahí dentro de una misma especie te aparecen ejemplares con más número de manchas o más grandes o algunas manchas unidas. Pero en general, si son de un color, y además miren el color del protórax, que también es distinto, se trata de especies diferentes. Y Perfecto. ante la duda son especies diferentes. Eh, Otra cosa que les quería decir es cuando están a campo, que eso en general es para todos los predadores. Cuando caminan rápido, es muy probable que sean predadores, porque por su actitud de búsqueda, tanto las vaquitas predadoras como la Juanita o boticario o los neurópteros caminan muy rápido. Uno los ve caminando rápido, mientras que los herbívoros están ahí quietitos comiendo o van caminando más despacio. La actitud de búsqueda de un predador es notable, de un insecto predador. Y una consulta sobre el saltaperico. Eh, ¿Todas las formas dijiste que iban de saltaperico o solamente cuál era la forma que iba? No te entiendo, que iba a donde. Dentro del insectario. No, para todos, en lo posible que sean adultos, porque pueden ir larvas, pero las larvas se achicharran, tendrían que ir en alcohol. Ajá, perfecto. Pero en general, para usar la clave, necesitan el adulto. La clave que tienen ahí es de adulto. Ahora, por larva, las podemos identificar únicamente clasificando por tipo de larva. Entonces, si te toca una larva elateriforme y la determinás como elateriforme, sabés que va a ser de un coleóptero, pero de una forma media indirecta. Si encontrás una larva escarabeiforme, vas a saber que es un coleóptero, pero no a través de la clave, ¿entendés? Sino a través de determinar que es una larva escarabeiforme que corresponde a un adulto de escarabajo, de forma indirecta. Claro, perfecto. Bueno, gorgojo ya lo vimos. Y nos quedan los himenópteros, que ya los mencionamos varias veces, ¿no? Recuerdan que mencioné la avispa que no tenía estrechamiento abdominal, que era un sinfita, del suborden sinfita. El que tienen en la clave corresponde al otro suborden, apocritos, que son sí los que tienen el estrechamiento en el abdomen. Y corresponde, para hacerla fácil, a las abejas, a las avispas y a las hormigas, básicamente. Ese es el resumen, digamos, del orden. Como vemos, tienen alas membranosas en ambos pares, el estrechamiento, las antenas geniculadas, algunas avispitas parásitas son filiformes, acá se ve bien el estrechamiento, la larva apoidiforme, la larva apoidiforme sin cabeza demasiado notable. Muchos algunos se confundieron con la larva vermiforme, que nos falta ver ahora, como que esta es como más redondita, tiene acá la cola más redondeada y más notable la cabeza, no tiene los ganchos que le vamos a ver a la vermiforme. Muchas veces insectos sociales. En el caso de las hormigas, raro que no me pregunten, pero las hormigas no tienen alas. Bueno, no tienen alas las obreras, porque también se trata de insectos sociales, pero los individuos sexuados sí tienen alas, después las pierden. Acá tenemos una avispita parasitoide, tratando de calzarle un huevo en el interior de una larva de un lepidóptero. O sea, acá tenemos siempre el orden: himen es membrana, pterosalas, alas membranosas,
siempre va rodando estos tres grupos, ¿no? Abejas, avispas y hormigas, excepto ese sinfito que nos quedó colgando, que lo vamos a ver en plagas forestales. Holometábolos, bueno, larva poidiforme, pupa libre. ¿Qué me queda? Ah, estos son los sinfitos. Ah, los había puesto. Miren ustedes. Volví a poner esta avispa sin estrechamiento, que no está, repito, no está en la guía, en la clave, y tenemos acá la larva limaciforme, que tiene este grupo, muy primitivo este grupo, que es esta larva que tiene falsas patas en casi todos los segmentos abdominales. En la eruciforme habíamos visto, de las mariposas dijimos que tenían de 3 a 5 pares de patas abdominales. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de patas abdominales o falsas patas. La babosita del peral, que está desde arriba, por eso el nombre, porque parece una babosita, pero bueno, este es un grupo muy primitivo, pero que la vemos sobre todo por este tema de la babosita del peral. Y creo que nos quedan solo los dípteros, que son los que tienen un par de alas y vamos a tener dos subórdenes importantes, uno de los cuales es de importancia agrícola. Tienen ejemplos, no es un orden de gran importancia agrícola, excepto 3 casos que son muy importantes. Primero, el suborden nematoceros. ¿Qué significa nematocero? Bueno, nemato, yo no sé si recuerdan de cuando vimos los nematodes, significa hilo, con forma de hilo. Y cero significa cuerno, y se refiere simplemente a las antenas. Estos subórdenes, las antenas son filiformes. Entonces, todo lo que vemos son todo lo que parece mosquito, desde el mosquito del dengue, que es el que tenemos acá, las típulas, que no se alimentan de sangre, y este bichito que tenemos acá, que es el que nos importa en forma agrícola, que es la mosquita del sorgo, que es un díptero nematócero, que lo que hace es poner un huevo en el interior de un grano, mejor, más que un grano de sorgo, que un ovario de una flor de sorgo. Esto que tienen acá, miren el tamaño que tiene esta mosquita. Esto que está acá es una flor de sorgo, o sea, una flor dentro de la panoja del sorgo. Y lo que va a hacer es poner un huevo en el interior del ovario de esa flor, y el grano obviamente no se va a desarrollar y se van a generar panojas de sorgo vacías. Holometábolos, ya estamos en el grupo de los holometábolos. Y el otro suborden, que es el que más conocemos, que son las moscas comunes de dípteros, son el orden de braquíceros. Braqui significa corto, ceros cuerno, entonces se refiere a la famosa antena aristada que vimos, típica de las moscas. Acá vemos la parte basal de la antena y el pelito de la arista de la antena aristada. ¿Por qué nos importan los dípteros braquíceros? Bueno, la gran plaga que por ella sola vale estudiarlos, las famosas moscas de la fruta. En nuestro país hay por lo menos 2 especies, pero esta plaga es la limitante muchas veces de exportaciones por presencia de mosca de la fruta, no sé, por ser zona con mosca de la fruta, muchas zonas del país no pueden exportar al exterior. Y algunas, como que todo el Alto Valle, son zona libre de mosca de la fruta y pueden exportar al exterior. ¿Y qué hace esta mosca? Que como vemos es un poquito más chica que la mosca común, de colores así castaños o ocráceos. Pone un huevo dentro del fruto, y esta sí es la famosa larva vermiforme, bien tiene la parte terminal del abdomen bien neta, cortada, y se le ve, no tiene una cabeza en absoluto marcada, sino esto negrito que vemos acá, son como unos ganchitos que usa para desgarrar la pulpa, porque el adulto los pone los huevos dentro del fruto y ahí nace. La pupa oculta coartada.
Y después tenemos varios benéficos dentro del grupo de los dípteros braquíceros. Los sírfidos, que tienen esta larva vermiforme, que son predadores de pulgones, o algunos moscas que son parasitoides. Así como habíamos visto a las avispitas parásitas, también hay algunas moscas, como estas moscas peludas, que corresponden al grupo de los taquínidos, son parasitoides. Acá vemos la pupa oculta, que está saliendo de una pobre larva de mariposa que quedó ahí muerta. Vermiforme, pupa oculta. Bien. Como ustedes se darán cuenta, más allá de que sí hay nombres y todo eso, pero cada uno de los órdenes que vimos están muy relacionados a cómo conocemos a los insectos por nombres vulgares. O sea, dípteros, moscas y mosquitos. Vamos a ir un poquito para atrás. Himenópteros, abejas, avispas y hormigas, y avispitas parásitas. Coleópteros, que por ahí es lo más complicado, pero son todos cascarudos, vaquitas, juanitas, y que por ahí es un orden más complejo porque como hay mucha diversidad de régimen alimentario, de tipo de larva, por eso un poco más complejo en ese sentido, ¿no? Tenemos los gorgojos, juanito boticario, saltaperico, todos son coleópteros. Neurópteros, bueno, es un orden muy simple, crisopa. Son todos como, más allá de este mantíspido que puede aparecer, son todos crisopa y es un orden fácil, pues son todos predadores. Tienen las alas muy, muy inervadas, muy membranosas. Lepidópteros, bueno, ya hablamos. En cuanto a biología, es muy típico, larva eruciforme, pupa crisálida, larva herbívora. Puede haber distintas dietas. Son órdenes sencillos. Tisanópteros, si no los conocían, ahí están. Aparato bucal alrededor, transmisores de virus. Bueno, hemípteros ya les dije, lo vamos a ver después, pero serían chinches, los heterópteros y los exomópteros, pulgones, chicharras, chicharritas, moscas blancas, cochinillas. Bueno, estas ya no son tanta importancia agrícola, los exisópteros, las termitas, blatodeos, cucarachas, omnívoros, mantodeos, predadores, ortópteros, herbívoros, y son tucuras y langostas, y odonatos, aguacides y libélulas. Entonces a mí me parece que reforzar eso es importante, más allá de la clave. Y ahora, antes de largarlos para que practiquen con sus bichitos y después nos vemos, les quería mostrar un poco el funcionamiento de la clave. Les voy a mostrar con un ejemplo nomás. Yo se las puse, esta presentación, la anterior presentación se las dejé en el set en PDF, porque no tiene animaciones. Pero esta tiene animación, por eso se las dejé en PowerPoint, para cualquier cosa puedan practicar. Pero vamos a hacer un ejemplo para ver cómo la idea de manejarla. Creo que son 41 diapositivas, así que deben estar todos los órdenes que nos importan. Obviamente, repasemos, no sé si alguna vez lo vimos, todos los insectos, ese más de 1 millón de especies, de especies descriptas, de insectos, están ordenados en un sistema de clasificación, que sería el reino, obviamente el reino animal, el filo, en este caso particular artrópoda, que incluye además los ácaros, los 100 pies, 1000 pies y bicho bolita, la clase insecta o insectos, y después ya pasamos al orden, que es todo lo que vimos hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la foto, hemíptera, una chinche verde. Esto va a tener una familia que no vamos a ver familia prácticamente, excepto que nos sirva. No estoy muy de acuerdo, pero es así. Va a tener un género y especie. En este caso, la chinche verde, Nesara vivida. Pero nosotros ahora, en este práctico, la idea
es aprender a llegar a orden. Vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque si ya sabemos, y eso tiene que ver lo que vimos recién, encontramos un insecto que no conocemos, llegamos al orden, ya sabemos metamorfosis, aparato bucal, de qué se alimenta, si es un orden diverso, tengo que investigar más. Ah, no, es una crisopa, yo sé que es predadora, no hay problema. Me encuentro una mantis, no hay problema, es predadora y puedo encontrar ninfas que también son predadoras o no hay problema. Encuentro una mariposa que no conozco, uy, no sé qué es, pero ya sé que esa mariposa va a tener una larva eruciforme que va a ser herbívora y tengo que investigar más. Esa es nuestra idea de para qué clasificamos, para que nos sea útil, sobre todo como agrónomos. Bien, entonces ustedes van a tener, voy a hacer un ejemplo nomás para no hacer esto más largo y que ustedes practiquen un poco y después nos vemos en un ratito. Tenemos una mantis, nos llegó una mantis, pudimos capturarla, pobrecita. Acá en esta foto tenemos, digamos, los detalles. Acá tenemos antena, tipo de ala, tipo de patas, tipo de aparato bucal. Cosas que tenemos que ver. Entonces, empiezo con la clave. Esta es son los mismos ítems que tienen la clave que tienen ustedes. Entonces, primero tenemos que ver. La pregunta es, ¿con una o dos pares de alas? Seguimos en dos. O con alas vestigiales rudimentarias ausentes. Tenemos que ir a 19. ¿Qué tenemos acá? 1, 1 prima. 1. 1, bien. Con uno o dos pares tenemos dos pares. O sea, acá lo vemos los dos pares. Entonces nos vamos a 2. Punto 2. ¿Un par de alas, segundo modificados en balancines, o dos pares de alas? 2 pares. Dos Dos. pares. O sea, no es un díptero. Vamos a 3. Dice, primer par de alas del mismo tipo que el segundo. O primer par de alas de distinto tipo que el segundo. La segunda opción. Segunda opción. O sea, el primer par es tegmen y el segundo membranoso. En este caso, hay mantis que pueden tener los dos membranosos. Ojo. No tenemos que ir a 13. Bueno, vamos pasando a 13. Bueno, ahí son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 13. Nos pregunta, ¿aparato bucal masticador o aparato bucal de otro tipo? Masticador, ¿no es? Masticador, bien. Vamos a 14. Dice, abdomen con cercos largos en forma de pinza, élitros cortos dejando expuesto gran parte del abdomen, figura 4. O abdomen sin cercos en forma de pinza, o si se presentan en esa forma, las alas cubren la mayor parte del abdomen. Entonces, esto, ¿tiene cercos con forma de pinza? No se ve bien, pero bueno, esta sería la que es forma de pinza. No, no tiene. No, no tiene. Además, estos son los denomápteros, la tijereta que yo les había mostrado en la fotito. 15, tenemos que ir a 15. 15. Alas anteriores de tipo élitro. Alas posteriores cuando están desplegadas más largas que las anteriores y con pocas venas. O alas anteriores de tipo tegmen con venas visibles. De tipo Tegmen. Sí. Bien, 16. Ya sabemos que no es un coleóptero. Protórax mucho más largo que el meso y metatórax, primer par de tipo raptor, o protórax de largo similar al meso y metatórax. ¿16 o 16 primo? Recuerden, el protórax es el primer segmento, ¿no? Y el meso y meta deben estar ahí abajo. Entonces,
¿Es 16 prima? ¿Eh? ¿16 prima? Dieci- No, el protórax es de largo similar al mesoimetatórax. Este es más largo que el mesoimetatórax. Y además tiene el primer par de patas de tipo raptor. Entonces, Claro, lo del Sería lo de 16. las patas sí, pero no veo lo del protórax y mesotórax. bueno, este que está acá es el protórax, el primer segmento del tórax. Es larguísimo. El meso y metatórax deben estar acá abajo. Creo que lo podemos ver por las patas, ¿no? Porque el primer par se inserta en el protórax, el segundo en el mesotórax y el tercero en Exactamente. el metatórax. O sea, el tercer par, que es este, tiene que estar insecto en el metatórax. O sea que el meso y metatórax tiene que estar entre acá y acá. Es mucho más corto que el protórax. ¿Está? Sí, por ahí la foto no es la mejor, pero bueno. Sí, sí, no lo veía porque tengo la foto chica, pero sí, es Claro, verdad. habría que verlo digamos, ventral. Igual siempre miren todas las características, porque lo de la pata raptora es bastante claro. No sé qué viene ahora, porque por ahí claro, viene otro ejemplo ahora. Vamos a hacer otro ejemplo. Chinche. Bueno, uno o dos pares de alas. Uno, dos, tres, cuatro. O alas vestigiales. ¿Tiene alas o no tiene? Creo que Sí, sí, sí. tiene. Tiene, sí, sin duda, tiene. Acá tenemos un flor de mielitro. ¿Mm? Dos. ¿Un par de alas o dos pares de alas? Acá yo veo Dos. uno, dos, Dos. tres, cuatro. Sí, bien. Va a tres. ¿Primer par de alas del mismo tipo que el segundo o de distinto tipo que el segundo? Se Recuerden las que vería. siempre dijimos que el segundo par siempre es membranoso. Si no lo vemos. Entonces, ¿este de qué tipo es? ¿Qué tipo de ala es esta? Es un Tegman, ¿no es? No. Tenemos acá una división. Tenemos una Hemielitro. 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 Tenemos una primer parte dura y una, bueno, obviamente no la podemos tocar, ¿no? Pero un extremo membranoso, hemielitro. ¿Mm? Y si sabemos que el segundo par siempre es membranoso, obviamente es de distinto tipo que el segundo, el primer par que el segundo. ¿Está? ¿Sí? Sí, sí. Sí, 13. Bueno, seguimos, tenemos que ir a 13. Aparato bucal, masticador o de otro tipo. Bueno, no sé si están en chiquito. ¿Qué tipo de aparato tiene? Vemos acá un rostro largo. No es picador. Es picador. O sea que es de otro tipo, no es masticador. 18, nos vamos acá. Bueno, no es la mejor foto, ¿no? Rostro aparentemente naciendo de la parte frontal de la cabeza con presencia de gula, figura 5A. Alas anteriores de tipo hemielitro, por lo general en reposo los ápices de las alas, las puntas, esos ápices, se superponen en el extremo del abdomen, hemíptera heteróptera, o rostro aparentemente naciendo de la parte ventral de la cabeza sin presencia de gula, como 5B, alas tendiendo a tegmina, a veces coloreadas, extremos no se superponen o lo hacen ligeramente con frecuencia insectos. Hemiptera auquenodílica. Bueno, ya dijimos que tenía hemielitro, así que nos quedamos con Hemiptera heteróptera. Y dejamos esta para las chicharritas, que son las que tenían el aparato bucal sin gula y las alas tipo tegmina. Bien, no sé si seguir. A ver, hacemos uno más.
Igual este lo tienen ustedes en la misma presentación para practicar, porque está con la misma animación en el set. Chicharra. Yo, por eso les digo, yo entiendo y a veces no me entra en la cabeza de que ustedes no conocen bien los insectos, pero yo nomás al verlo, claro, ya sé lo que son sin ver las estructuras. Y es mi intención de que más allá de las estructuras, ustedes lleguen a lo mismo. Tenemos chicharra. Bueno, vamos a ver acá que parece un poquito mejor. Tenemos las alas membranosas, ambos pares, el aparato bucal picador, sin gula. Vemos acá. Entonces, bueno, esto ya lo vimos. Obviamente no tiene alas vestigiales, entonces nos vamos a 2. Tiene los 2 pares de alas, eso se ve en la primera foto, ¿no? El primer par grande y el segundo más chico, aunque son del mismo tipo. 2 pares de alas, 3. Primer par de alas del mismo tipo, sí, 4. Es del mismo tipo, ambas son de tipo membranoso, así que acá cambiamos, vamos a 4. Aparato bucal masticador o de otro tipo, y acá se me fue el numerito. Es de otro tipo. A ver, este un cachito porque voy a salir de la presentación un cachito porque me está tapando lo que es. Vamos a ponerlo acá. Entonces, aparato bucal masticador o aparato bucal de otro tipo. Nos vamos a 10. Alas membranosas sin pelos, escamas ni flecos notables, o alas membranosas con pelos, escamas y flecos. ¿Cómo sería esa ala membranosa? ¿Sin pelos o con pelos? Sin pelos. Sin pelos, bien. Nos vamos a 11. Tenemos ya 2 opciones. Aparato bucal lamedor, pata colectora de polen, o aparato bucal picador sin gula. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Con la 11' sería? 11'. Muy bien, ya dijimos que tenía el aparato bucal picador y sin gula. Es un hemíptero, por ahora nos quedamos ahí, aunque no rinco o esternorrinco. Acá aparecía esto, está medio desconfigurado. Acá tenemos el aparato bucal picador sin gula, justo está tapando la patita ahí, pero si fuera con gula, como que el aparato bucal saldría de la parte anterior de la cabeza. Bueno, acá estaba más desarrollado. Bien. Bueno, entonces lo que ustedes pueden seguir practicando con esto. Yo lo que me interesaría hacer ahora, por eso quiero aprovechar un poquito el tiempo, es que ahora ustedes, esto lo tienen al set, perdón si tienen algún error, pero la idea es ir así, buscando los distintos ítems, pero vuelvo a reiterar, me interesa mucho que primero, de primera vista, cada vez que agarren un insecto, traten de visualmente decir, este me parece que es una chicharra, entonces sería un hemíptero. Esto es una mariposa, entonces me parece que es un lepidóptero. Y después corroborar con la clave, porque si no les cuento que pueden llegar a, a equivocarse. Entonces, mi idea es la siguiente, que ahora, no voy a cortar la grabación, pero voy a seguir conectada. Traten de clasificar algún insecto que tengan y de probar ahora y ir preguntándome dudas. Entonces, esa sería mi idea,
que ahora prueben con alguno, no, seguramente no tienen todos, sino alguno que les resulte difícil, traten de seguir la clave y me pregunten dudas. Si quieren nos tomamos un pequeño descanso de 10 minutos y después hacemos eso. ¿Qué les parece? Sí, dale. Bueno. Dale, Habría que sí. llegar, perdón, habría que llegar hasta orden nomás, entonces, o... Sí, hasta Ok. ahora. Perdón, la última consulta. ¿La clave dónde está? La clave está en la guía. Ah, está bien.